Bien, entonces aquí algunos aspectos de Vygotsky que es necesario profundizar después, está claro. Él es esencial, hay que tomarlo para el estudio del aprendizaje desarrollador, mas no es suficiente. Nosotros tenemos que continuar avanzando. Es aquí una citación de Leontiev, porque al comienzo yo le había dicho que Vygotsky presenta el problema como la relación entre aprendizaje y desarrollo usando la palabra E o I para juntar una con la otra, ¿no es verdad? El término aprendizaje desarrollador solo surge después, años después que surge el concepto de aprendizaje desarrollador. Primero surge el concepto y después surge el término. En la década del 20 el término no existía, ¿entiendes? Lo que existía era el I para juntar aprendizaje con desarrollo. Armando. ¿Cómo se llama él? Frankie. Puede abrir el micrófono tú y preguntar qual parte dos conceitos que você gostaria que eu tratasse. Professor, é porque cortou o som na hora que o senhor estava falando sobre os conceitos de números de Vygotsky, aí cortou o som. Eu estava afirmando que duas das grandes contribuições de Vygotsky, bueno, a primeira é explicar a relação dialética que existe entre aprendizaje e desenvolvimento. Es decir, la tesis de que aprendizaje es la fuerza motriz del desenvolvimiento psíquico. Y la otra tesis es afirmar que no es aprendizaje de cualquier tipo, es un aprendizaje de los conceptos científicos. Lo que Vygotsky está afirmando es que aprendizaje que desenvolve no período escolar que vai do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental é aprendizaje de conceptos científicos en lugar de conceptos empíricos. Esse é um elemento fundamental. Vygotsky deixa claro o conteúdo dessa aprendizagem desenvolvimental. O que Vygotsky não consegue resolver, e isso eu estou apontando aqui como uma limitação, é a organização didática dos processos que levam à aprendizagem dos conceitos científicos, Frank, porque os conceitos científicos não se aprendem da mesma maneira que se aprendem os conceitos empíricos. Os conceitos empíricos se aprendem pela via da transmissão e da memorização dos alunos. Os conceitos científicos se aprendem em uma lógica que vai do abstracto para o concreto em el contexto de uma atividade de estudo que exige a solução de uma situação de dificuldade. Isso Vygotsky lo indicou, mas não lo resolvió, e é lo que resolvieron depois os principais representantes de los diferentes sistemas didáticos. Bueno, a citação del Koenig, solo para afirmar que el Koenig, na hora de analizar la obra de Vygotsky, él dice que el I no separa ni opone, por el contrario, lo que sirve para conectar el aprendizaje del desarrollo. ¿Me entiende? Lo que el Koenig está diciendo, que la palabra I en el pensamiento de Vygotsky no es algo que está separando, existe aprendizaje y existe ese desarrollo. Lo que Vygotsky está diciendo es que ese I tiene la función de juntar dos procesos humanos que son diferentes, mas que al mismo tiempo son complementarios. ¿Ok? Y es por eso que surge después el término развивание обучения en ruso, que significa aprendizaje desarrollador, que juntar aquello que Vygotsky inicialmente había juntado con UI. ¿Ok? Bien, rápidamente, eso aquí, tanto para los que están en la sala como para los que están escuchando por la internet, hay varios trabajos nuestros, no solo míos, mas también de otros colegas, en los cuales nosotros discutimos todo el proceso de génesis, consolidación y desarrollo de la teoría del aprendizaje desarrollador. Creo que el GPEDI es uno de los primeros grupos, no solo en Brasil, mas de los primeros grupos en América Latina en dedicarse a estudiar ese proceso. La teoría del aprendizaje desarrollador surge en el contexto de la Unión Soviética en la segunda mitad de la década del 50, surge como resultado de un conjunto de factores objetivos y subjetivos que prepararon el terreno para eso. La muerte de Stalin en 1953, el fin de la censura de las obras de Vygotsky en 1956,
que llevó a la publicación de las obras, la reforma de la educación general soviética de 1956, la emergencia de las escuelas laboratorios experimentales en 1956 también, el estrecho vínculo que siempre existió entre psicología pedagógica y didáctica en la Unión Soviética, algo que no es común en Brasil. En Brasil nosotros no tenemos psicología pedagógica, no es en México, y tampoco no es común en Brasil ese nexo entre la psicología escolar y la didáctica. Generalmente la psicología en Brasil procura resolver en la escuela problemas que no están asociados a aspectos didácticos en sala de aula. Entonces eso allá es muy común, al punto que uno puede decir que todos los grandes psicólogos rusos y soviéticos eran grandes didactas y todos los grandes didactas eran psicólogos. ¿Por qué? Digo, en el enfoque histórico-cultural, porque por la unidad entre aprendizaje y desarrollo, ¿no es verdad? Entonces esa es una característica fundamental. Ese es más o menos el contexto en el cual la teoría surge. ¿Qué cosa es aprendizaje desarrollador? Ese aquí es un concepto de Repkin de 1992. Repkin dice: el aprendizaje desarrollador es aquel cuyo contenido, métodos y formas de organización están orientados hacia las leyes del desarrollo. Vygotsky había insistido mucho en el contenido, ¿no es verdad? Repkin coloca dos elementos más aquí. Vygotsky en esencia había dicho que el aprendizaje desarrollador es aquel cuyos contenidos están encaminados para las leyes del desarrollo. Repkin, ¿qué dice? Sí, eso es verdad, mas no apenas el contenido. El aprendizaje desarrollador es aquel cuyo contenido, cuyos métodos y cuya forma de organización están dirigidos para el desarrollo psíquico, específicamente, recordando que aquí no estamos hablando de ningún otro tipo de desarrollo. Entonces es importante que entendamos que en el enfoque histórico-cultural, ese tipo de aprendizaje del cual estamos hablando está preocupado con un tipo específico de desarrollo, es el psíquico, no el desarrollo subjetivo, del modo como Fernando González Rey lo veía, porque Fernando González Rey entiende el desarrollo subjetivo como un desarrollo específico diferente del desarrollo psíquico. Esos autores aquí de los cuales estamos hablando se referían al desarrollo subjetivo como un componente específico del desarrollo psíquico. Entonces no podemos confundirnos. Cuando Repkin, Davido, Elkonin, Sankovic, Talísina y Galperin hablan de desarrollo subjetivo, ellos están hablando de una de las dos dimensiones del desarrollo psíquico. Entonces yo quiero mostrar eso aquí para ustedes. ¿Qué afirma Fernando? ¿Qué afirma Fernando? Que existen dos tipos de desarrollo, ¿no hay? Desarrollo psíquico y desarrollo subjetivo. ¿Qué decían los representantes de la teoría del aprendizaje desarrollador? Existe desarrollo y él es al mismo tiempo psíquico y subjetivo. Entonces, aquí son dos tipos de desarrollo, ¿está claro? Desarrollo psíquico y desarrollo subjetivo. Aquí es un único tipo de desarrollo con dos líneas o dos dimensiones.
la dimensión psíquica y la dimensión subjetiva. ¿Está claro? Aquí, dentro de la dimensión psíquica, entra lo cognitivo, entra lo simbólico, y aquí entra sentimientos, afectos, motivos, necesidades. ¿Ok? Lo cognitivo, lo simbólico, los sentimientos, los afectos, los motivos, entendiendo eso aquí como todo como operaciones psíquicas. Entonces, para Repping y para esos autores, el desarrollo del pensamiento teórico y el desarrollo de las emociones se da como el desarrollo de una operación psíquica específica. ¿Está claro? Ambas son operaciones psíquicas. Unas son operaciones cognitivas o intelectuales y otras son operaciones emocionales. Para Fernando González Rey, lo subjetivo no es una operación psíquica específica, es a subjetivación de lo psíquico. Entonces hay una manera diferente de comprender esos procesos. Para Fernando, lo subjetivo no es lo subjetivo de esos autores aquí, ¿está claro? Para Fernando, lo subjetivo es la subjetivación de todas esas operaciones psíquicas, sean ellas cognitivas o sean ellas emocionales. Y todo ese proceso de subjetivación se da por la vía de la comunicación. Lo que Fernando está diciendo, que determinados procesos emocionales, cuando no están implicados por la vía de lo simbólico y de la comunicación, pueden ser simples operaciones psíquicas. Ahora, determinadas emociones, cuando ellas están implicadas por la comunicación, por el lenguaje, pasan a ser procesos subjetivos. Un arrepío puede ser una operación psíquica, mas no llega al nivel de lo subjetivado, porque no se expresa de manera simbólica y a través de la comunicación, ¿me entienden? Entonces, volviendo aquí al texto ¿da para entender lo que es el aprendizaje desarrollador? El aprendizaje desarrollador es un tipo específico de aprendizaje que tiene unos contenidos, que tiene unos métodos y que se organiza de tal manera que se encamina para el desarrollo. Lo que estamos diciendo, lo que Repkin está diciendo, es que si de ese aprendizaje se retira aquel contenido, se retiran aquellos métodos y se retira aquella forma de organización, desaparece el desarrollo. Lo que determina ese aprendizaje, entonces, ¿cuáles son los tres elementos? Métodos, contenido y forma de organización didáctica de ese proceso. ¿Significa qué? Que a través del método explicativo ilustrativo propio de la pedagogía tradicional yo puedo crear un aprendizaje desarrollador. No, porque son métodos propios de un tipo de aprendizaje que no corresponde con aquel que desarrolla desde el punto de vista psíquico. Ya hemos visto varias veces personas en Brasil, en otros lugares, querer crear un aprendizaje desarrollador basado en métodos que son tradicionales, basado en contenidos que son tradicionales y basados en formas de organización didáctica que son tradicionales.
No, tú le puedes llamar a eso de aprendizaje desarrollador, mas en el fondo no lo es. Porque lo que Vygotsky ya decía y Repkin retoma es que lo que le da el carácter de desarrollador es la naturaleza de su contenido, de sus métodos y de sus formas de organización. El micrófono, ¿dónde está? Está aquí. ¿Cómo sería una forma de organización didáctica que desarrolle? Yo no consigo darte respuesta para eso aquí. Necesitaríamos una semana para implementar una clase que nos permita hacer eso. Yo prometo mandarle, hay un texto que va a salir, un libro que Andrés y yo estamos organizando. Tiene un texto de 1980 que es de Doroquina. Doroquina fue orientanda de doctorado de Repkin en 1973 y ellos desarrollaron toda una didáctica para el aprendizaje de la lengua basado en el método de diálogo de estudio. Yo puedo mandar ese texto para ustedes, puedo mandar para todo el mundo, podemos mandar. No es un texto extenso donde ella da una aula de cómo es que se define un contenido, se aplica un método y se organiza una aula de aprendizaje de ruso encaminada para ese aspecto. ¿Me entiende? Allí da para ver todo, desde el comienzo de la aula hasta el final. En el caso de idioma ruso, más eso la gente lo puede llevar para la matemática, lo puede llevar para la biología, lo puede llevar para la historia, lo puede llevar para todos los contenidos, ¿me entiende? Desde el comienzo que se define la situación de dificultad, yo puedo colocar un ejemplo rápido aquí de geografía. Ya he hecho eso varias veces con los alumnos. Algunos ya deben estar cansados hasta del ejemplo. En geografía, vamos a imaginar que geografía tiene una parte de la disciplina que es cartografía. Un tema específico de geografía es cartografía. Y un aspecto específico de la cartografía es el estudio de las distancias entre ciudades. ¿No es verdad? ¿Qué hace la didáctica tradicional? Fala para el alumno que la distancia entre Uberlândia y Araguari es 40 kilómetros. Y fala que la distancia entre Uberlândia y Uberaba es 100 kilómetros. Y entre Uberlândia y Ribeirão Preto es 270 kilómetros. El alumno memoriza eso y después el profesor pregunta, ¿cuál es la distancia entre Uberlândia y Araguari? 40 kilómetros. El profesor fala, tú eres brillante. Y pregunta para el otro, ¿cuál es la distancia entre Uberlândia y Ribeirão Preto? Y dice, 270 y alumnos brillantes. La escuela constructivista, ¿qué hace? No le dice al alumno a la distancia, le dice, hoy ustedes que son extremadamente inteligentes van a investigar cuál es la distancia entre esas ciudades y mandan a los niños a investigar y ellos procuran en un Google. Ellos no están investigando absolutamente nada porque ellos van a encontrar la respuesta pronta en algún lugar. Ahora yo creo un método diferente que es desarrollador. El profesor Roberto va a dar una conferencia en la Universidad de Uberaba a las 7 de la noche. ¿A qué hora él precisa salir de Uberlândia para llegar 30 minutos a Uberaba? ¿Me entiende? Y ustedes tienen para resolver el problema un lápiz, una hoja, un barbante o un cordón de un zapato y una carta topográfica. Ese problema es una situación de dificultad cuya solución no existe en lugar ninguno, porque lo que estoy preguntando no es la distancia entre dos ciudades, sino a qué hora yo tengo que llegar allá, a qué hora yo tengo que salir de Uberlândia para llegar 30 minutos antes. ¿Por qué es desarrollador? Porque los alumnos van a tener que estudiar el concepto de carta topográfica, un concepto de escala, un concepto de representación topográfica para saber lo que es ciudad en un mapa. ¿Viste cuántos conceptos el alumno va a estudiar? Y el alumno solo va a conseguir resolver ese problema cuando domine los conceptos que permiten su aplicación en la situación de un problema concreto. Eso yo lo puedo hacer estudiando distancia, eso yo lo puedo hacer estudiando cualquier cosa de geografía. ¿Su nombre cuál es? ¿Su nombre cuál es? Sí, cambia o no cambia de una situación para la otra. En una situación el profesor está respondiendo para el alumno o el alumno está copiando de la internet. Aquí no. Aquí yo estoy colocando al alumno perante una actividad cuya solución exige la producción de un concepto que se produce sobre la base del desarrollo de una habilidad geográfica que surge al mismo tiempo que surge el concepto. El concepto de escala. Los alumnos no saben lo que es escala. El concepto de mapa. El alumno no sabe todavía lo que es mapa. El concepto de representación cartográfica, él no lo sabe. El alumno solo lo va a aprender en la misma medida que él va desarrollando la habilidad que permite resolver el problema.
él no sabe lo que es una escala, más él puede, con la ayuda del profesor, él descubre. Yo puedo transformar un cadalso de un tenis en una regua para medir. Sí, yo descubro que existe una escala y que la escala representa en el mapa los objetos de la realidad. Cuando él resuelve un problema de esa naturaleza, a él no se le va a olvidar nunca más en la vida. Eso es, estoy aquí rápidamente, apenas presentándote una situación de dificultad que va siendo organizada de tal manera que el alumno, cuando la resuelve, formó varios conceptos y al mismo tiempo determinadas habilidades que permiten ser aplicadas en cualquier situación nueva de la misma especie. Sí, hola. Pues ahí creo que entra lo que platicábamos hace rato, las condiciones didácticas que el profesor o el docente va a poner para que el alumno entienda, ¿no? En este proceso, para que el alumno continúe con ese proceso y, como decía, ya no nada más va a ser el contenido, sino los métodos y las formas de organización, pero yo le apuesto también ahí al docente, ¿no? A su motivación y a su entusiasmo del docente, porque de ahí también partimos. Sí, creatividad, claro, condiciones también, ¿no? A veces, por ejemplo, en Oaxaca, en Oaxaca, México, de donde somos, a veces hay algunos lugares donde no tenemos Google, no tenemos el internet como en las ciudades, ¿no? Y el niño puede ir a la ciudad y en su celular ahí mismo busca, ¿no? Pero hay comunidades en Oaxaca donde, gracias a Dios, no tenemos eso, y lo digo así porque sinceramente es donde los niños aprenden más y donde los maestros le ponemos un poquito más de entusiasmo y de ganas, ¿no? Exacto. Porque como no tenemos las herramientas en ese momento, y aunque le digamos al niño ve y investiga, ni siquiera hay señal, ¿no? Entonces, por una parte creo que es bueno porque ellos aprenden. Empezamos desde el maestro, empieza a pensar cómo voy a dar mi clase hoy, cómo la voy a cambiar. Entonces ahí entra también la motivación que platicábamos hace rato, que no solo tiene que ser en este proceso que el niño esté motivado para aprender cartografía, sino que el maestro esté motivado para enseñar cartografía. ¿Cómo lo va a enseñar, no? Ese proceso aquí une los dos sujetos del proceso, que es el profesor como sujeto de la actividad pedagógica y el alumno como sujeto de la actividad de estudio. Si ambos no se colocan, no emergen en la condición de sujeto, el proceso no acontece. Y el gran talón de Aquiles de toda la teoría del aprendizaje desarrollador en la Unión Soviética fue la formación de profesores. Ellos elaboraron una teoría, ellos consiguieron formar profesores para las escuelas experimentales. Lo que ellos nunca consiguieron fue formar profesores suficientes para las escuelas de masa. Entonces, el gran talón de Aquiles siempre va a ser, primero, profesores bien preparados para eso y alumnos bien preparados también para eso. Alumnos bien preparados también para eso. Francisco. Entonces la cuestión que tenemos mucho trabajo es la formación de los maestros. Estamos ahorita nosotros tratando de llevar estas metodologías y este nuevo enfoque basado en Vygotsky, por supuesto, y yo estoy viendo que también es reactivo, mucho reactivo, pero en la realidad apenas va a empezar este año la nueva reforma, con este nuevo enfoque. Los maestros tenemos mucha resistencia. Entonces, a mí me gustaría saber si también si los años en las etapas han cambiado en el sentido que en México tenemos de educación básica hasta los 15 años. Entonces, si la didáctica desarrolladora es más sugerida, podemos ser de 6 a 12, pero también de 12 a 15, y esa Sí, exacto. Eso es muy importante. Bueno, los periodos aquí, ahí tú tienes, por eso que nosotros hemos dividido la actividad de estudio en dos: actividad de estudio colaborativa y actividad de estudio autónoma. Entonces, aquí también la enseñanza fundamental aquí
es como la de ustedes allá, la primaria, va del primero al nono año aquí, ¿no es? Al noveno año. Entonces abarca tanto los primeros años como los años de la adolescencia. Entonces, esa actividad de estudio que estamos hablando de aquí es una actividad de estudio prevista, pensada y desarrollada para los alumnos que están en los años iniciales de la escuela primaria, del primero al quinto año. Ahora, esa actividad de estudio funciona en los alumnos de la adolescencia, entre el sexto y el nono año, funciona, más entendiendo que la actividad de estudio deja de ser actividad principal y pasa a ser actividad secundaria, y mudan los contenidos, los métodos y la forma de organización didáctica. Entonces, no es más la misma actividad de estudio que se aplica entre los 6 y los 11 años de edad a la que se aplica entre los 11 y 12 a los 16 años de edad. Y yo te voy a dar la palabra. Otra cosa, Francisco, que yo quería destacar, que es en relación a las pedagogías activas. Sí, interesante. Mas el gran error de ellos es que ellos procuran hacer una revolución didáctica basada apenas en los métodos. Vygotsky dice, los métodos dependen de los contenidos que se seleccionan. Entonces, el problema de esas propuestas es que ellos piensan que la educación se muda alterando los métodos, cuando al mismo tiempo hay que alterar la concepción teórica que se tiene de los procesos, la concepción epistemológica y los contenidos que se enseñan. Vygotsky, la primera cosa que dice, el punto de partida es el contenido. Entonces, lo primero que hay que alterar es el contenido. Los métodos derivan del contenido. Entonces, lo que Vygotsky está diciendo es que si tú alteras el contenido de lo que se aprende y mantienes los métodos, no funciona. ¿Y qué dice Vygotsky? Que si tú mantienes los contenidos y alteras los métodos, no funciona. Entonces, lo que Vygotsky está diciendo, y Reschke lo está diciendo aquí, es que existe una relación dialéctica entre contenido, método y forma de organización. Entonces, las pedagogías activas, ellos están haciendo propuestas didácticas sin alterar el currículo que el Ministerio de Educación establece para las escuelas. Sí, lo cambió, mas lo cambió y continúa siendo empírico. Entonces, lo que mudó fue la materia, no mudó el contenido. Entonces, Vygotsky, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que se proponía desarrollar antes y qué es lo que se propone desarrollar ahora? El concepto de competencias, hacer competencias. Desarrollar competencias. Eran habilidades, eran sí, conceptos, otros procedimientos y actitudinales. Y ahorita sí se cambiaron contenidos. Contenidos quedaron generales para toda la República. Y cada contenido tiene un proceso de desarrollo de aprendizaje. El maestro, el contenido, lo puede contextualizar. O sea, un maestro del norte de México puede ver el mismo contenido, cuencas o el uso del microscopio con contenidos locales, podría ser. Y uno del sur, el mismo contenido con otras circunstancias, y lo que va a desarrollar son procesos de aprendizaje. Ahora sí, cuando ya tenemos los procesos que va a desarrollar en los niños, contextualizados y co-diseñados, que ahí entra las dificultades que tienen de aprendizaje los niños, es que ya entran las metodologías activas, en el supuesto que hay que tener la resonancia cognitiva también para partir de ahí. O sea, no partimos de un contenido específico, pero sí, lo que sí, creo que sí le falta es la construcción de conceptos científicos. O sea, se va más directo al trabajo por proyectos y a buscar soluciones para ciertos problemas contextualizados. Sí, yo entiendo. Continúa preocupado en los métodos, porque la preocupación es cómo es que se elaboran procesos de aprendizaje. Es una cuestión metodológica. Vygotsky está diciendo que lo metodológico depende del contenido. Lo que Vygotsky está diciendo es que lo que importa es lo que se aprende, porque de lo que se aprende depende cómo es que se aprende. Ustedes están preocupados en cómo es que se aprende, ignorando lo que se aprende. Lo que no muda es lo que se aprende. Lo que estoy diciendo es que lo muda lo que se aprende. Entonces, voy a pasar la palabra. Bueno, buenos días a todos. Matea, bom dia.
Solamente quería comentar que aunado a esto es que hay dos posiciones, podemos decirlo, ¿no? Tratamos, al menos en Oaxaca, de sí adaptar los enfoques de acuerdo a lo que comentaba hace rato, de acuerdo al perfil de docente, pero también de acuerdo a las necesidades. Eso quiere decir de acuerdo al contexto. Y otra más que es la transversalidad, o sea, que todo tiene relación, no es separado matemáticas de ciencias ni de civismo, por ejemplo, todo es relacionado y con una misma temática a través de proyectos se puede realizar la transversalidad y adecuada al contexto. Y tratando de, si es cierto, como todo viene desde el gobierno, entonces adaptarlo a la circunstancia, al contexto, a la necesidad de los estudiantes, ¿no? Entonces, para satisfacer sobre todo necesidades. Bueno, mi nombre es Rolando Andrés Santiago. Pues me parece muy interesante, ¿no? Porque poder organizar una clase y poder llevar exactamente lo que nosotros tenemos que ofrecerle al alumno, el contenido, lo tenemos que hacer muy bien. Lo difícil es que el alumno también comprenda el problema, porque a veces les pone situaciones en donde el alumno tiene que aprender también a escuchar, a hablar y a poder desarrollar ya el problema. Entonces también hay un autor que se llama George Polya, que habla sobre cómo solucionar problemas, que empieza desde la comprensión, luego la planeación y luego el mismo alumno. El alumno es el que tiene que ejecutar esa solución del problema y al final viene lo que es la retrospección, en donde ya en conjunto todos ellos platican para ver cómo es que se solucionó ese problema. Entonces son varias formas, pero también cómo se podría relacionar esta teoría de George Polya con la teoría de la actividad de Leontief. Me parecería muy interesante que usted me pudiera dar una idea más completa. Eu juro que eu não saberia. Eu ia ficar rico se eu conseguisse fazer isso. Ia vender. Há que ver, a gente precisa estudar tudo isso. A gente não vai conseguir avançar o suficiente nessa aula de hoje para responder muitas coisas. Tem alguns livros. O livro verde do que eu falei, o livro verde que eu falei sobre teoría de la actividad de estudio, alguien lo adquirió ya. No, ese aquí. Ese libro es un libro de didáctica, aquel. No, aquel. Ese que está con André en la mano. Ese es un libro esencial porque ahí están muchas de las cosas que a ustedes les gustaría que yo respondiera hoy que yo no voy a conseguir responder. Es esencial, ¿por qué? Porque claro que son propuestas diferentes a esas que ustedes presentan. Lo que yo quiero afirmar es lo siguiente: la propuesta que estamos presentando aquí es una propuesta más. No significa que es mejor que las otras que están siendo implementadas. Las que están implementando ustedes en México, las que se implementan en Brasil. No, es una propuesta que tiene una finalidad específica, que es el desarrollo psíquico. Las propuestas basadas en competencia no tienen como preocupación el desarrollo psíquico. Otras propuestas, entonces esa aquí es una propuesta que tiene como objetivo el desarrollo psíquico. Entonces cuando se trata del desarrollo psíquico, primera cuestión que hay que entender, ¿qué cosa es desarrollo? Desarrollo, una perspectiva histórico-cultural es una cosa que es diferente al modo como Piaget entendía el desarrollo. Entonces, que hay que tener clareza de qué cosa es el desarrollo. Hay que tener clareza de qué cosa es el aprendizaje en esa perspectiva. Hay que tener clareza de qué cosa es la asimilación en esa perspectiva, que es diferente al concepto de asimilación en Piaget. Hay que tener conciencia de qué cosa es el contenido del aprendizaje que desarrolla. El contenido es diferente al contenido que se enseña en una escuela que es constructivista. Es diferente al contenido que se enseña en una escuela basada en competencias. Es diferente a una escuela que se basea en la metodología activa. Tiene un contenido específico, tiene una actividad específica con una estructura específica. Entonces, viene de los aportes de Leontief, más el sistema el Koenig, David y Repkin desarrolló toda una didáctica que se basea en un tipo específico de actividad humana, que es la actividad de estudio. Esa actividad tiene una finalidad, tiene una función, tiene un objetivo, tiene un contenido, tiene una estructura. Esa estructura tiene un conjunto de componentes que va a situación de dificultad, situación problema, situación de estudio, tarea,
acción de estudio, acción de control y acción de evaluación, motivos, necesidades, deseo. Todo eso en una estructura dialécticamente organizada que va a irse constituyendo al mismo tiempo en un proceso que es didácticamente organizado. Por eso que digo que ese libro es fundamental, porque trae 23 capítulos dedicados a explicar didácticamente cómo es que ellos organizan ese proceso. Aquellos le llaman contenido y cuál es el contenido. Aquellos llaman de método y cuáles son los métodos y cómo ellos lo aplican. Cómo se organiza una aula y ellos colocan ejemplos de aula. Por ejemplo, un componente esencial de la estructura de la actividad de estudio es el establecimiento de objetivos. Ahora, la pregunta que yo hago para todos los que están aquí: ¿quién es que establece los objetivos de una aula? Generalmente es el profesor, más en la perspectiva desarrollador es el alumno quien establece los objetivos. Entonces, ese es un componente didáctico y al mismo tiempo es un mecanismo psicológico que no se nace con él. El alumno, para aprender a estudiar, precisa desarrollar algo que psicológicamente se llama de establecimiento de objetivos. Yo aprender a establecer objetivos para mí, porque si yo no soy capaz de establecer objetivos para mí de estudio, yo no soy capaz de comenzar a estudiar. Puedo mandar para ustedes un texto que va a salir en un libro que nosotros estamos organizando, que es específicamente dedicado a abordar desde el punto de vista didáctico cómo es que se desarrolla en niños el establecimiento de objetivos. Repkin y Adorokina durante más de 30 años se transformaron en los mayores especialistas en el estudio del establecimiento de objetivos. Porque ahora, la lógica que existe en el mundo todo hoy desde el punto de vista didáctico, que es que el profesor quien anuncia los objetivos para el alumno. El profesor anuncia los objetivos para el alumno, sí. Más el profesor tiene que crear un proceso didáctico que puede ser hasta de 5, 6, 10 aulas, porque no se forma de un día para otro, para que el alumno aprenda que desarrolle un mecanismo psicológico que a los pocos lo va enseñando a establecer los objetivos del aula. Entonces, ¿toda aula comienza cuándo? Toda aula comienza cuando el alumno transforma en suyo los objetivos del profesor. Mas eso no se transforma en 2 minutos. No, eso se forma durante años. Por eso es que esos rusos, los ucranianos, ellos dedican años completos, probablemente el primero y segundo año de la escuela primaria, apenas al desarrollo de establecimiento de objetivos. Ahora la gente parte de la lógica de que eso se hace en una semana. Hoy voy a enseñar a los niños a pensar teóricamente. Acabó la aula, ya todo el mundo sabe pensar teóricamente. Hoy voy a enseñar a los niños a desarrollar la acción de autocontrol. En una aula yo conseguí desarrollar eso. Entonces, por eso que hablé de los 2 tipos de actividad de estudio. Actividad de estudio del primero al 5º año, que es actividad de estudio colaborativa, que significa que, le voy a hacer un esquemita rápido aquí, para que ustedes entiendan cómo es que funciona. Amanda, no sé si los que están en casa consiguen ver. Perfecto. Bom, ¿cómo es que acontece? Para que ustedes vean la actividad de estudio. Recomiendo, hay varios artículos, no solo nuestros, tiene artículos de Andrea, tiene artículos míos, tiene artículos de otros brasileños, dedicados a la actividad de estudio en específico. Hay que estudiar eso desde el punto de vista teórico, hay que estudiar desde el punto de vista metodológico. Más bueno, ¿cómo es que funciona la lógica de la actividad de estudio? Ella funciona así. Aquí yo tengo años iniciales de la escuela primaria y aquí yo tengo años finales de la escuela primaria. ¿Está ok? Aquí yo tengo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. ¿Ok? Primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Aquí, personal, aquí la actividad de estudio se llama actividad de estudio colaborativa. Y aquí se llama actividad de estudio autónoma. ¿Ok? Autónoma.
Aquí yo tengo una escala de crecimiento. Aquí yo tengo la curva de crecimiento da autonomía. Y aquí yo tengo la curva de intervención del profesor. Entonces, ¿qué muestran las teorías del estudio, del desarrollo de la actividad de estudio? Que en los años iniciales el nivel de autonomía del niño para estudiar son altas o bajas. Bajas. Y los índices de intervención y colaboración del profesor, altos. Entonces, a medida que aumentan los índices de autonomía del desarrollo de la actividad del niño, disminuye la colaboración del profesor. Entonces, lo cierto es que la actividad de estudio en los años iniciales es mucho más colaborativa que en los años finales, porque en la misma medida que los componentes de la actividad de estudio se van transformando en mecanismos psicológicos, la necesidad del profesor disminuye y aumenta la capacidad del niño transformarse en profesor de sí mismo. La lógica es que cuando termine la primaria, el alumno sea una personalidad. El alumno opere como personalidad de la actividad de estudio. ¿Qué significa la personalidad? La personalidad es el sujeto con alto nivel de autorregulación de su actividad. Es la persona que es capaz de regular su propia actividad. ¿Entienden? Ahora, no es personalidad en todo, es personalidad para el estudio. Entonces, lo que Hopkins dice es que el alumno va pasando por un proceso de desarrollo desde aquí, desde el comienzo. Él aquí comienza siendo ¿qué? Un individuo. Él se va transformando en un sujeto y termina siendo una personalidad. ¿Quién es el individuo? El individuo es el niño que ni quiere ni sabe estudiar. El individuo es el niño que está en la escuela, mas ni quiere ni sabe estudiar. ¿Quién es el sujeto? Es el niño que quiere estudiar y que es capaz de estudiar en colaboración con el otro. ¿Y quién es la personalidad? La personalidad es el sujeto que adquirió elevado nivel de desarrollo de su personalidad y por tanto es capaz de autorregular su propia actividad. ¿Significa qué? Que no necesita del otro para estudiar. Él es capaz de colocar objetivos para sí y resolverlos. Eso es lo que se llama de desarrollo psíquico. Ahora, es por eso que no existe ningún otro modelo en el mundo que haga eso. Porque las escuelas que quieren o enseñar contenido o enseñar competencias, mas no están preocupados con ese proceso aquí. Eso aquí, proceso de desarrollo psíquico, yendo desde los niveles más bajos de autonomía hasta los niveles más altos de autonomía, yendo desde el desarrollo del individuo, pasando por el sujeto hasta llegar a la personalidad. La función de la actividad de estudio es transformar al final de la adolescencia el sujeto en una personalidad que es capaz de estudiar para el resto de la vida solo. Entonces, en el primer año de estudio, es claro que el profesor quien coloca los objetivos, mas él entra en un proceso de desarrollo del mecanismo psicológico de establecimiento de objetivos. Cuando el niño desarrolla eso, el profesor va desarrollando los otros componentes de la estructura. Ahora, ¿cuál es el primer componente que se desarrolla? A ver si ustedes consiguen dar un puntapié. De todos los componentes de la actividad de estudio, establecimiento de objetivos, acciones de estudio, acciones de control y acciones de evaluación, ¿cuáles ustedes creen que debe ser el primero que se forma? Selección de contenido. ¿Su nombre cuál es? Tea. ¿Quién está de acuerdo con Matea? El primero es el último. La primer componente que el niño tiene que desarrollar para entrar en la actividad de estudio es la evaluación de sí mismo. La autoevaluación es el mecanismo que conduce al desarrollo de todos los otros componentes. Hopkins es quien más avanza en eso, porque todos los otros pensaban que se comenzaba por el comienzo y se terminaba por el final.
dice, del punto de vista didáctico se comienza por el comienzo y se termina. El punto de vista psicológico se comienza por el final y se termina por el comienzo. Porque él dice, un niño solo va a ser capaz de establecer los objetivos de su actividad si ya él tiene alto nivel de desarrollo de la autoevaluación que le permite encontrar el secreto que se esconde atrás de una situación de dificultad y colocarse eso como un objetivo. En cuanto él no sepa discernir si sabe o no sabe, en cuanto él no sepa discernir lo que sabe y lo que no sabe, en cuanto él no sepa discernir si quiere hacer aquello o no lo quiere hacer, en cuanto él no sepa definir qué tipo de ayuda él puede pedirle al profesor y a los colegas, eso es autoevaluación, nada comienza. Sí, tiene un diagnóstico del profesor, más tiene el propio autodiagnóstico del niño. Es por eso que Repkin dice, todo proceso didáctico tiene que comenzar desde el punto de vista psicológico, desarrollar la autoevaluación. Porque la autoevaluación es la que conduce al desarrollo de todo. Comienza, ¿por qué? Por la autoevaluación. Porque el primer paso es cuando el profesor coloca una situación de dificultad. ¿Cuál es la situación de dificultad? ¿A qué hora el profesor debe estar en Uberaba para una conferencia que comienza a las 19 horas, siendo que ustedes no pueden buscar en la internet ni preguntar para nadie? Solo tienen una carta, un papel y un cordón. El niño tiene que autoevaluarse, definir lo que él sabe y lo que no sabe, qué es lo que está siendo preguntado, cuáles son las informaciones que están contenidas en la situación de dificultad. ¿Entiendes? Descubrir todo el secreto, transformar eso en una situación problema. Eso es un acto de evaluación. Si no, no sale del lugar. Tiene que conocer su nivel de necesidad para poder proyectar su nivel de resolución de su necesidad. Exacto. ¿No? Él tiene que, la primera cosa, tiene que diagnosticar cuáles son las necesidades, ¿no es verdad? Pero para que llegue a ese punto tenemos como docentes también que encaminar para que él pueda darse cuenta que necesita saber algo. Claro, por eso es que el método fundamental es el método de diálogo de estudio. Es el profesor preguntando, induciendo sin dar respuesta para que el niño torne consciente procesos que son inconscientes. Porque la actividad de estudio, aunque se alimenta de procesos inconscientes, quien la conduce y la regula son los procesos conscientes. ¿Entiendes? Entonces, las preguntas del profesor en ese proceso son las que van llevando al niño a tornar consciente actos mentales que son inconscientes. Y ahí él va. Es simple, no, es muy difícil. Es muy difícil para nosotros que somos profesores de didáctica, pero no somos psicólogos. Algunos que son psicólogos son especialistas en psicología histórico-cultural. Algunos que son especialistas en psicología histórico-cultural, mas no son especialistas en teoría del aprendizaje desarrollador. Entonces, lo que yo quiero afirmar para ustedes aquí es que aun cuando hemos avanzado poco, y lo digo ya en nombre mío y en grupo de UGPD, si es que Andrea me permite, aun cuando hemos avanzado poco, la gente descubre el potencial que esa teoría tiene sin menospreciar las otras teorías, el potencial que ella tiene, la complejidad de la teoría y la necesidad de continuar avanzando, porque nosotros tenemos que ir para mucho más allá de los aspectos teóricos y conseguir implementar clases en las cuales realmente los niños puedan desarrollarse a sí mismos. Ahora, cuando digo desarrollarse a sí mismo, no lo estoy diciendo en una perspectiva constructivista, el niño solo resolviendo la vida. No, en una perspectiva de la colaboración, del diálogo de estudio y del método de casi pesquisa. Esa es la lógica. Y más la intención es esa. La intención es comenzar de la nada con un niño que no sabe ni quiere saber hasta llegar al desarrollo de un niño que se transformó en personalidad de la actividad de estudio. Él puede no ser personalidad para otras cosas, como no lo es, mas él se transforma en personalidad de la actividad de estudio porque ya él es alguien que es capaz de transformar todo lo que se refiere a la ciencia como un objeto de estudio. Es aquel muchacho de 17 años
que ya encara toda la vida como un problema de pesquisa. Es por eso que Repkin dice, la verdadera función de la didáctica desarrolladora es ayudar a los niños a transformarse en profesores de sí mismos. Ahora, ¿cuál es el problema de la escuela que no tenemos hoy? Que no preparan para eso. Los niños llegan a los 25 años con barba y bigote y necesitan del profesor colocándole objetivos para ellos. Si alguien no me dice lo que yo tengo que hacer, yo no sé. La lógica aquí es una lógica bien diferente. Amanda. Exacto, la lógica, así, eso, ya están los trabajos de casi todos esos autores, mas yo lo he leído mucho más en los trabajos de Repkin, inclusive algunos de los trabajos que están en ese libro que mencioné, que Teoría de la Actividad de Estudio, contribuciones de Eukonin, David y Repkin, hay varios trabajos de Repkin que abordan eso. Hay un libro que estamos preparando Andrea y yo, que son trabajos del grupo de Kharkov o Kharkiv, que trae trabajos al respecto de eso, inclusive el texto de Dorokhina, en el cual ella habla sobre la elaboración y establecimiento de objetivos. Y estamos organizando un tercer libro, que son contribuciones de Repkin, Repkina y Repkina, que es la familia Repkin. El hombre, la esposa y la hija, todos psicólogos, todos didactas, especialistas en teoría del aprendizaje. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Armanda, ¿quién es quien preguntó? Paula, ¿qué es lo que establece Repkin a través de las investigaciones psicológicas? Ellos consiguieron diagnosticar en el desarrollo del sujeto, porque toda la obra de Repkin es basada en el desarrollo del sujeto mucho más que en el desarrollo del pensamiento teórico. Son dos posicionamientos muy interesantes dentro de la teoría. Tiene el grupo de Moscú, cuyo representante fundamental a partir del año 61 fue Davidu, que decía, el contenido fundamental del aprendizaje desarrollador es el pensamiento teórico. A partir del pensamiento teórico emerge el sujeto. Repkin decía, no, el objetivo fundamental del aprendizaje desarrollador es la formación del sujeto, de quien emerge el pensamiento teórico. Entonces, Davidu decía que el sujeto nace del pensamiento teórico. Repkin dice, no, quien piensa es el sujeto. Entonces, el sujeto quien conduce al desenvolvimiento de su propio pensamiento y no lo contrario. ¿Ok? Entonces, lo que Repkin está diciendo es que el desarrollo del sujeto pasa por diferentes momentos y que, por tanto, la estructura de la actividad de estudio vive dos grandes etapas. Esa etapa que colabora y que los métodos fundamentales son casi pesquisa y diálogos de estudio, porque la colaboración sobre todo se da entre quién. ¿Entre quién se da la colaboración? Entre el alumno y el profesor, que es diferente a otras concepciones didácticas donde la colaboración se da entre los alumnos. Aquí la colaboración, Paula, es un tipo de colaboración que se da esencialmente entre el profesor y los alumnos. Claro, existe colaboración entre los alumnos, mas la esencial son aquel tipo de acciones que se realiza entre el profesor y los alumnos, diferente de las pedagogías que existen hoy, que los profesores realizan unas acciones por un lado y los alumnos realizan otras acciones por otro lado. Una perspectiva desarrolladora. La educación es colaborativa porque las acciones que se realizan son las mismas para el profesor y para los alumnos. Las acciones son las mismas. Lo que muda es la función que cada uno de ellos desempeña dentro de la acción. Entonces, eso es un elemento importante. Y esos índices de colaboración, yo no tengo más tiempo para hablar sobre eso, me quiero mostrar aquí al final y ya Paula va a poder ver. Bueno, aquí están los sistemas, no voy a poder hablar de los sistemas, mas ese material va a estar con ustedes y hay publicaciones sobre eso. Aquí, bueno, algunas publicaciones, inclusive publicaciones sobre el sistema Galperin y Talicina, libros organizados por Isauro Beltrán Núñez, que ustedes van a tener el privilegio de contar con él aquí el miércoles, muy bueno sobre la temática. Aquí el sistema
Euconi, David y Repkin. Es una foto de David con Euconi y allá Repkin con alumnos del Instituto de Formación de Profesores de Tomsk, que es una ciudad siberiana. Aquí son colaboradores para que ustedes vean. Son algunos de los colaboradores, no, eran cientos y cientos de especialistas trabajando con eso. Diferentes teorías que ese sistema desarrolló, el sistema Euconi, David y Repkin. Teoría de la actividad de estudio desde el punto de vista psicológico, teoría didáctica de la actividad de estudio, teoría de la generalización substantiva, teoría del diagnóstico de la actividad de estudio. Voy a mencionar dos grandes especialistas en estudios de diagnóstico: Saki, del grupo de Moscú, y Galina Repkina, del grupo de Kharkiv. Hay un libro que estamos traduciendo, Andrea, estamos participando de ese proceso, un libro de Repkin con Seik, que es otro ucraniano, que es todo sobre teoría y metodología del diagnóstico. ¿De qué diagnóstico? Del desarrollo psíquico. Teoría del experimento didáctico formativo, teoría del modelaje, teoría de la colaboración, teoría de la actividad pedagógica. Eso aquí que tú necesitas trabajar mucho. ¿Cómo es que se desarrolla una teoría pedagógica que permite que acontezca la actividad de estudio? Sin un profesor bien formado, eso no existe. Teoría del movimiento de ascensión de lo abstracto a lo concreto, porque lo que muda los conceptos empíricos para los conceptos científicos es el tipo de movimiento que se hace. El movimiento del pensamiento empírico va de lo concreto para lo abstracto, de la cosa para su representación. La didáctica desarrolladora va de lo abstracto para lo concreto pensado, nunca para el objeto en sí. Lo concreto ya es un concepto, entonces va de un concepto de máxima generalización para un concepto unidad. Va de un concepto de río para un concepto de río Amazonas. No va para el río total. Rápidamente, sí, para hacer una prueba aquí, si ustedes son buenos en geografía, ¿cuáles son las tres palabras que definen el concepto de río? Tres palabras definen un concepto de río. Ahora, si ustedes buscan los libros por ahí, aparecen definiciones kilométricas. Tres palabras: agua, curso y naciente. El único fenómeno hídrico de la naturaleza que reúne esas tres cualidades es un río: naciente, agua y curso. ¿Qué cosa es un pozo? Es un río sin curso. Tiene naciente y tiene el agua, mas no tiene el curso. Entonces, yo puedo ir estudiando todos los conceptos de fenómenos hídricos basados en elementos esenciales y, por tanto, en elementos teóricos. Ahora, si el río es profundo o no, si corre mucho o no corre, si es de planicie, de montaña, si tiene vida o si no tiene, si tiene vegetación o no tiene, eso no define el concepto de río. Río es todo fenómeno hídrico que cuenta con una naciente de agua con curso. Los otros elementos de río es lo que permite definir ríos específicos. Río intermitente. ¿Qué cosa es un río intermitente? Un río que se seca en un momento del año, en una estación del año. Ese es un río intermitente. Río afluente. El río que corre para otro río. Mas mismo siendo ríos específicos, contienen los elementos esenciales de río, que es curso, naciente y agua. Bueno, yo quiero aquí para encerrar, porque ya dio la hora, 12:05, rápidamente, porque no voy a entrar en la cuestión de instrumentos, más quiero mostrar un instrumento para ustedes. Está en el libro verde. No van a poder hacerle foto al instrumento porque es muy grande. Bueno, aquí algunas publicaciones que, mire, ese aquí es un libro sobre Repkin que está publicado por el grupo nuestro. Ese otro libro que está en PDF en el site sobre teoría de la actividad de estudio. Y ese libro aquí que va a salir la semana próxima, que es un libro escrito por nosotros con Repkin y Repkina. Repkin falleció lamentablemente el 11 de abril del año pasado. Tuvimos una convivencia con él durante 5 o 6 años, trabajamos algunas cosas juntos y algunas de esas cosas van a estar en ese libro aquí.
Sobre instrumento, que los profesores colegas van a trabajar en esos días. Primero hablando sobre la dificultad de los instrumentos. Y Repkin ya dice eso en algunos trabajos. Tanto es así que todas las investigaciones de Repkin se basan en instrumentos. Y curiosamente, él no divulga ni un único instrumento. Todas las investigaciones, y Repkin, la hija, es especialista en diagnóstico, nunca divulgó un instrumento. Nunca. Ellos divulgan los resultados de la investigación basada en instrumentos, mas no divulgan el instrumento. ¿Por qué? Por las dificultades del instrumento, para evitar problemas, para evitar la crítica, para evitar mil cosas, porque el instrumento es un negocio importante. Mas en ese libro verde hay un texto de Repkin, donde él hace un estudio. El texto se llama Medición de los niveles genéticos de formación de cada uno de los componentes básicos de la actividad de estudio. Repkin establece los indicadores que son necesarios para estudiar motivos, elaboración de objetivos, acciones de estudio, acción de control y acción de evaluación. Y otra cosa interesante que Repkin establece es que él dice que cada uno de esos componentes pasa por diferentes niveles. No existe eso que muchas veces la gente piensa, o tal habilidad existe o no existe. Tal habilidad no existe, o tal habilidad se va formando en diferentes niveles de desarrollo. ¿Qué ellos hicieron? Ellos crearon determinados indicadores que le permiten estudiar como si fuese una fotografía los diferentes momentos por los cuales ese componente pasa. Y otra cosa fantástica que ellos hicieron en esas investigaciones de ellos es mostrar la relación dialéctica que existe entre un nivel y el otro, y entre un componente y el otro. ¿Por qué? Porque los niveles no se corresponden entre un componente y el otro. Un componente puede estar en el tercer nivel de desarrollo y el otro en el primero. Entonces, lo cierto es que en el componente de acción de evaluación, los alumnos llegan a determinado momento al tercer nivel de desarrollo y apenas están comenzando el primer nivel de elaboración de los objetivos. Entonces, ellos crearon una metodología que permite estudiar de manera transversal cómo es que componentes que están en niveles de desarrollo diferentes dialogan entre sí y establecen un proceso de complementación. No es simple. No es simple. ¿Por qué? Porque, como ya acabé de decir, determinados componentes evolucionan mucho más rápido que otros. Y eso muda de componente para componente dentro del mismo componente, y claro que de alumno para alumno. Tú tienes a Juan sentado allí en una silla que en el componente de evaluación está en el primer nivel, y en ese mismo día María está en el último nivel de ese componente. Bueno, ¿cómo es que yo elaboro una situación de dificultad que complemente a Juan y a María, siendo que en ese componente específico ellos están con niveles de desarrollo diferentes? Entonces, lo que nosotros estamos estudiando aquí y pensando es un negocio de una extrema complejidad. Ya teóricamente es difícil de entenderlo. Imaginen implementar eso desde el punto de vista didáctico en la sala. Por eso es que hemos dedicado años y años de estudio teórico, porque de nada adelanta ir para las escuelas fingiendo que sabemos hacer una cosa que aún no sabemos hacer. No adelanta ir para las escuelas y hacer las cosas de cualquier manera. Tú tienes que ir a hacer las cosas con un dominio teórico y metodológico que permita que el resultado de esas investigaciones genere un conocimiento nuevo. ¿Me entiendes? Bueno, aquí están los 6 niveles. Él estableció, yo voy a mandar eso aquí para ustedes, más el texto está en el libro. Él estableció 6 niveles de desarrollo para cada uno de los componentes. Por ejemplo, elaboración de los objetivos, el nombre del nivel, los elementos que caracterizan el nivel y los elementos que deben ser desarrollados en cada nivel.
Eso aquí son los 6 niveles relacionados con la elaboración de los objetivos. Aquí son los 6 niveles relacionados con la acción de estudio. Ahora, ¿cómo es que en una clase, estudiando un determinado contenido, tú vas evaluando cada uno de esos niveles para cada uno de esos componentes? Y después, ¿cómo es que tú cruzas todos esos componentes y todos los niveles? ¿Cómo es que se hace desde el punto de vista metodológico esa triangulación? Aquí están los 6 componentes del tercer, los 6 niveles del tercer componente, que es el cuarto componente, porque el primero lo dejé para el final, que es la acción de control. Y aquí los 6 niveles del cuarto componente, que es la acción de evaluación. Y aquí descrito los 6 niveles del primer componente, que es el desarrollo de los intereses cognitivos. Que por ejemplo, el primer indicador es, primer nivel, ausencia de interés. Todo basado en el diagnóstico. ¿Cómo es que yo descubro si hay interés o no hay interés? ¿Y cuáles son los elementos que caracterizan la ausencia de interés? El segundo nivel es reacción a lo nuevo. Bueno, ¿cuáles son los indicadores que apuntan que ya los alumnos comienzan a reaccionar con respecto a algo nuevo? Aquí están descritos los indicadores. El tercer nivel, a curiosidad. Bueno, ¿cómo es que yo aplico un diagnóstico que permita descubrir que ya el alumno llegó al tercer nivel, en el cual él manifiesta curiosidad al respecto del concepto de río? Y ahí no coloqué todos, coloqué algo que fueron 3 niveles, más son 6 niveles en total para estudiar esos componentes. Hay en el libro que acabé de mencionar, que es Teoría del Aprendizaje Desenvolvimental y Actividad de Estudio, hay un texto de Repkin y Repkina, todo él dedicado a la estructura de la actividad de estudio y al diagnóstico del desarrollo de la reflexión sustantiva. En fin, aquí le pueden hacer una foto. Son 4 referencias para el estudio de los instrumentos de diagnóstico. El primero es una publicación de Saika, Repkin y Repkina, que está publicado en el libro nuestro de 2021. El segundo es un texto de Repkina, Galiña y Saika, en un texto que va a salir en el libro de 2024. Ese es un capítulo de un libro que fue publicado en 1993 en Tonsky. El tercero es un texto también de Galina, Repkina y Saika. Y el cuarto también un texto de ellos dos sobre diagnóstico de la actividad de estudio, explicando la teoría, la metodología y el instrumento. Y cómo es que esos instrumentos se aplican y cómo es que se hace la lectura de esos instrumentos y cómo es que se triangula los diferentes indicadores y los diferentes niveles. ¿Ok? Iraní, ¿no es? Iraní, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, colegas mexicanos, brasileños, los que están en el internet? Bueno, doctor, ¿me permite? Más que una pregunta, creo que usted nos ha enfatizado mucho la cuestión del deseo, la motivación. Cuando usted nos aclara que este paradigma psicológico, el histórico-cultural, más que nada se trabaja en la primera etapa del niño, bueno, de 1 a 11 años, bueno, de 5, 6 a 11 años, a mí primer momento me generó un conflicto porque nosotros trabajamos en lo que le llamamos secundaria, que es de 12 a 15, 16 años, ¿no? Y lo primero que me cuestioné, dije, bueno, entonces, ¿dónde estoy o qué hago? Pero sin embargo, ya con esto que usted nos explica, me genera a mí la inquietud de investigar desde el aspecto psicológico, porque yo creo que es lo que en un momento dado se ha cometido el error desde los planes y programas, trabajar más
tal vez lo pedagógico, didáctico, aunque con sus ciertas deficiencias, pero hemos descuidado el aspecto psicológico. Una servidora, nosotros les llamamos allá asesora, soy asesora técnico-pedagógico de una supervisión, trabajo con docentes en secundarias, entonces mi función es orientar el trabajo de los maestros, ¿no? Y ahorita digo, hijo, estoy echando a perder muchas cosas. Se supone que yo, bueno, no se supone, he estado trabajando con la didáctica desarrolladora, hacia eso ha sido mi orientación con los maestros de secundaria. Pero ahorita con esta claridad que usted nos hace, pues siento que debemos investigar mucho, debemos investigar mucho sobre la forma de aprender del adolescente en ese aspecto autónomo. Es una situación... Disculpa, ¿tu nombre? Silvia. Silvia, sí. Desde que ellos hayan pasado por esa etapa. Claro. Ahora, como tú vas a descubrir que ellos no pasaron por esa etapa, aquí en la adolescencia tú vas a tener que realizar la actividad de estudio colaborativa. Entonces, un problema que generalmente ustedes van a vivir, si quieren implementar el aprendizaje desarrollador en el segundo ciclo de la escuela primaria, es realizar un proceso psicológico que debía haber sido realizado antes, más que no fue, porque ellos no van a conseguir aprender de manera autónoma, si ellos no pasaron por un proceso de estudio colaborativo. Entonces, eso es fundamental. Comenzar con un diagnóstico. Así es. Eso le quiero decir, o sea, a partir de un diagnóstico también que se hace tanto con docentes desde su perfil. Ahorita, por ejemplo, en estas 2 o 3 semanas estuve trabajando con ellos y hablaban de esta parte, de cómo se supone que deben de venir los alumnos de primaria. Sin embargo, hay mucha deficiencia, menos si no se ha trabajado la didáctica desarrolladora. O sea, creo que ya eso iba, ¿no? A ese trabajo que se tiende de investigar, ¿sí? ¿Qué alumnos tenemos? ¿Qué maestros tenemos? Y en un momento dado, ¿cómo implementar esta didáctica desarrolladora a pesar de toda esa situación? Gracias. Perfecto. Que se haga en la primaria, en los años iniciales, lo que es preciso, y cuando no se hizo, descubrirlo a través de un diagnóstico que permite identificar el nivel de desarrollo real y comenzar. Entonces, supuestamente, ustedes van a tener que realizar aquí algo que debía haberse hecho allá y no se hizo. La didáctica desarrolladora continúa siendo esencial en ese periodo de la vida, ¿me entienden? Aun cuando la actividad de estudio deja de ser esencial y cuando los contenidos se modifican y cuando tal vez los métodos se modifican un poco, la didáctica desarrolla es fundamental. Lo importante es entender que para cada uno de los niveles de aprendizaje es necesario adecuar los contenidos, los métodos y las formas de organización. Y eso es lo que dijo usted ahorita, no muy importante el trabajo que nos espera a partir de todo esto y cómo implementar esa didáctica desarrolladora, ¿no? Hacia eso vamos. A aprendizaje desarrollador y... Eso mismo. Bueno, hay muchas, a las actividades, ante todo, está lo medular de las actividades. Gracias. Eso mismo. Andrea, ¿te gustaría decir alguna cosa ahora? Claro.
Obrigado, Andrea. Muchas gracias. Eso es perfecto. Eso que Andrea acaba de colocar es fundamental. Unos procesos nacen en el interior del otro. Entonces no da para separar, ¿me entiendes? Y no da para saltar etapas tampoco. Y no da para acelerar el proceso. Las cosas tienen que acontecer en el ritmo que el proceso exige. ¿Me entiendes? Y como dice, y termino aquí, como dice Repkin al respecto del sujeto de la actividad de estudio, es lógico que el sujeto de la actividad de estudio no nace el primer día en que él es colocado en esa situación, mas a quien está allí es un sujeto específico en el interior del cual emana el sujeto de la actividad de estudio. Es un sujeto de la comunicación, es alguien que no sabe estudiar, mas que ya desea comunicarse con el otro. Entonces lo que Repkin dice, vamos a aprovechar el sujeto que el niño es en ese momento, que desea comunicarse, para a través de la actividad del método de diálogo de estudio, llevarlo para el sujeto de la actividad de estudio. El sujeto de la actividad de estudio es verdad que nace aquí al final, mas nace como resultado de un sujeto, de alguien que es sujeto de alguna cosa. Oye, Armando. La batería no está dando para escuchar. Yo creo que se acabó el audio. Bien, para no robar más tiempo, yo quiero dejar por encerrada esa actividad de hoy. Y yo espero haberles, haberlos provocado en alguna cosa, tanto a los mexicanos como a los que están aquí orientando, muchos de ellos nuestros, de Andrea, como aquellos que están en casa asistiendo de manera online. Las disciplinas a veces una disciplina a veces es resultado de una selección personal, ¿me entiendes? Y el interés de uno es que aquello que escogimos como una preocupación personal sea también una preocupación de ustedes. Si conseguí provocarlos, si conseguí generar conflictos en la cabeza de ustedes, si conseguí sacarlos de la zona de confort y generar así un movimiento teórico, yo me siento más que satisfecho, porque así yo pienso que esa es la función de la disciplina, más que dar respuesta para las cosas, es generar preguntas, es generar desafíos. Hoy ese es nuestro primer encuentro, un encuentro introductorio. Yo no conseguí agotar todas las cosas que yo quería haber dicho. De cualquier manera, eso están ahí en los materiales que ustedes van a leer. Mañana nosotros tenemos el privilegio de contar ya con los otros colegas que van a colaborar con el grupo, con la disciplina. El profesor Orlando, mañana, para los que están aquí, para los que nos están escuchando, 8 de la mañana, profesor Orlando Fernández Aquino, hablando sobre el método de construcción teórica. Es muy interesante porque la base de todo lo que es la teoría del aprendizaje desarrollador está en ese modelo de construcción teórica que Vygotsky estableció y que después fue desarrollado por otros autores, ¿ok? Los que están en casa, un abrazo, disculpen cualquier cosa, es la primera vez que trabajamos en esa modalidad, aula presencial y aula a distancia. Cualquier cosa, por favor, que nos manden las preguntas por escrito a través del chat. Los materiales van a estar disponibles en breve, tal vez mañana o después de mañana para el estudio, etcétera, etcétera. Tengan un óptimo día y nos encontramos mañana. Muchísimas gracias aquí.